En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de este momento, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Hola, hola, queridas amigas, amigos. Un abrazo muy grande. Les habla Edgardo Fogel y estamos acá iniciando una nueva edición de Encuentros del Mercurio Online. Muy, muy feliz hoy con un gran tema muy importante para estos tiempos: cómo cultivar una mente serena. Escucha que es importante, ¿no? Estamos con tiempos tan intensos. Y bueno, una invitada de lujo, una gran maestra, ustedes la ven en pantalla. Ella es Patricia May, Patty May. Ella es profesora antropóloga, fundadora de la Escuela al Alma, autora de varios libros como Todos los reinos palpitan en ti, y de la cultura del ego a la cultura del alma, una gran maestra de sabiduría, caminante y practicante espiritual, como ella misma se nombra, una gran inspiradora de muchísimas personas, así que yo estoy seguro que todos van a estar muy, muy felices de escucharla, especialmente en estos tiempos. Así que, querida Patti, muy, muy bienvenida a este encuentro. Muchas gracias, Edgardo. De verdad, de corazón, un agrado conversar contigo, como varias veces lo hemos hecho, y también de estar en esta plataforma, en los encuentros del Mercurio, donde podemos aportar algo. ¿M? Así que feliz de Es, esta conversación. muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, ¿cómo cultivar una mente serena? Estamos viviendo tiempos muy intensos, ¿no? De transformación, cambios profundos. Es importante que aprendamos a armonizarnos, a saber lo que es comprender una mente serena. Si quieres, partimos, Patti, un poco profundizando en explicar cómo funcionamos nosotros, cómo funcionamos mentalmente, cómo funcionamos emocionalmente, Sí. eh, qué pasa con nosotros. Mira, y hacer el alcance, que la manera que funcionamos cada uno de nosotros, interiormente, mental, emocional, incluso emocional físicamente, porque son como dos cosas que van amarraditas, las tres van amarraditas, se traslada a la sociedad. Es la manera, ¿cierto?, en que estamos muchas veces conviviendo, el tipo de diálogo e interacción que estamos teniendo. Y yo creo que así como necesitamos transitar a una mente serena interior y personal, necesitamos serenidad mental y de conciencia para poder responder a los grandes desafíos tanto de Chile como del mundo en este momento. ¿Ah? Si no tenemos una mente amplia, serena, no vamos a poder atravesar estos momentos que de por sí son dificultosos en muchos sentidos. Entonces, yo quiero como dar una descripción general de cómo, a ver, primero, pensando que los seres humanos somos seres corporales, emocionales, mentales y espirituales, ¿no? Pero voy a comenzar entonces con la tríada cuerpo, mente, emoción, que es lo que habitualmente experimentamos, y después quizás incluimos un poco a qué le llamo espiritual, de qué es ¿De lo que estoy acuerdo? pensando. ¿Ah? Bueno, mira, ¿cuál es el estado del cuerpo en general? Es un cuerpo utilizado, es un cuerpo, el cuerpo de nuestros tiempos está bloqueado, está sobreexigido, está reprimido por la sobreactividad. En ese sentido digo utilizado, porque la característica del cuerpo en la cultura, cierto, acelerada en que estamos, es un cuerpo que es utilizado más bien en tercera persona. Yo miro el cuerpo. Por un lado, se trabaja mucho la imagen, ¿cierto? La apariencia del cuerpo, y por otra parte se utiliza el cuerpo para producir. ¿Ah? Entonces necesitamos tenerlo muy activo para poder responder a un nivel a lo que yo he mencionado y pienso que es un ritmo completamente destemplado, completamente fuera de lo natural. Entonces, para poder, como dice
el Byung Han lo entrenamos, lo utilizamos, lo autoentrenamos para usarlo, pero no es un cuerpo sentido, no es un cuerpo en que yo, además de tratar de aparentar algo corporalmente, en mi imagen, ¿cierto? Además de acelerarlo a 1000 para poder responder a las listas que tenemos en la cabeza de todo lo que tenemos que hacer, no es un cuerpo, porque, y eso quisiera que lo tocáramos después, Edgardo, porque no nos damos el tiempo, por una cuestión cultural, ¿cierto? No nos damos el tiempo para sentir lo que nos está pasando. ¿Ah? Y como no lo sentimos habitualmente, como es un objeto usado o de apariencia, hay mucha precariedad en la percepción sensorial. Entonces, curiosamente, en un tiempo en que parece que se habla mucho del erotismo, yo creo que uno de los tiempos menos eróticos que hemos tenido, porque un cuerpo acelerado es falto de gozo en el sentido más fundamental, de gozo de la contemplación, de gozo de los aromas, de gozo de disfrutar el momento, etcétera. ¿Ah? Entonces, creo que hay una falta de contacto con un estado saludable, con un estado armónico. ¿Ah? Y eso tiene que ver con el ritmo que después lo tocamos quizás. ¿Ah? Correcto. Entonces, por un lado eso. Ahora, en el cuerpo están las emociones. ¿Ah? Cuerpo y emoción son una cosa. ¿Y qué ocurre con el aspecto emocional nuestro? Que o estamos inundados y poseídos por los estados emocionales, y ahí tenemos toda la polarización, los extremos, etcétera, las respuestas exageradas frente a las cosas. Yo creo que eso se manifiesta sobre todo en las redes, ¿ah? En las redes, y toda la toxicidad que se transmite por las redes como respuestas instantáneas, emocionales a cosas que no tienen detrás de eso, como para un poco, reflexiona, conecta con tu conciencia profunda. Entonces, ¿qué ocurre? O la emoción está desbordada o está reprimida y sale pero cuando la reprimimos, igual se va al patio trasero. La emoción, nosotros somos seres que sentimos. Por lo tanto, si no queremos hacernos cargo y, y trabajar o cultivar estados emocionales más armónico y reconocer, ¿cierto?, las emociones difíciles que tenemos y que existen y que están en todos nosotros, porque todos somos humanos. ¿Ah? Qué sé yo, emociones de miedo, emociones de ansiedad, emociones de rabia, emociones de enojo. Y eso o lo reprimimos, no lo reconocemos o culpamos a los demás. ¿Ah? Es culpa del otro lo que me está pasando a mí. ¿Mm? Entonces, lo que hacemos, como no cultivamos, como no tenemos un nivel de autoconocimiento y autoconducción en este sentido, lo que hacemos es reprimir o vernos completamente inundados. ¿Ah? Y con el ritmo que tenemos de vida, ¿cierto? Para funcionar eficientemente, para rendir, para ser exitosa o exitoso, es preciso negar al cuerpo, porque estamos contra ritmo, contra naturaleza. ¿No? Por lo tanto, nos transformamos en especie de robot al servicio de las obsesiones de nuestros tiempos y de los valores que consideramos correctos, ¿cierto? Así que eso es lo que está ocurriendo con la emoción. eh, a ver, si quieres, dime, Sí. después yo converso sobre Yo te quería preguntar algo relacionado con lo que estás diciendo. Se plantea que uno funcionamos con patrones automáticos, casi como autómatas. Entonces, mi pregunta era cómo ir descubriendo que estamos funcionando con patrones automáticos, cómo ir descubriendo que estamos sobreviviendo en vez de estar viviendo realmente. Porque como estamos constantemente en esos patrones automáticos, entonces, ¿qué son estos patrones automáticos? ¿Cómo funcionan y cómo podemos ir trabajando para salir de esto?
Estos patrones, Edgardo, están siendo estudiados incluso por la neurociencia, como tractos neuronales repetitivos, ¿cierto? Que se repiten y se repiten, que no son además solo personales, son colectivos. ¿Ah? Mm, Existimos en un contexto intersubjetivo en que todo esto se transmite de unos a otros. Y y ahí está, digamos, la práctica consciente. Muchas veces nosotros nos abrimos a poner en duda nuestras maneras de funcionar, de ser y de vivir, porque nos enfermamos, o porque nos angustiamos, o porque algo, o por alguna crisis, o por algún duelo, o por alguna pérdida, o porque, qué sé yo. Entonces ahí nos empezamos a trabajar. Pero cortar los patrones automáticos, que son circuitos de funcionamiento mental, emocional y físico, mm, que funcionan además en un contexto de adicción bioquímica. Hoy día, ¿cierto? Existe harto conocimiento sobre la adicción al celular y a las redes y a estar siempre conectados. Estamos tan acostumbrados a eso que no podemos frenar con eso. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué ocurre con nuestra mente? Porque aquí claro, incluir a la mente y al pensamiento es súper importante porque la mente es poderosa. ¿Ah? La mente y la actividad mental, como no es consciente, sino que como tú dices, es automatizada, no es conducida, no es conocida, no me hago cargo de lo que... Yo creo que somos muy ignorantes interiormente. Sabemos de todas las cosas más complejas, pero no sabemos de nosotros mismos, porque no nos damos el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre en que la mente se ha transformado en nuestra enemiga, nuestro enemigo? ¿Ah? así es. ¿Por Mm, qué? Porque nos lleva al infierno constante. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la mente funciona, eh, eterniza emociones, emociones que deberían durar un instante, como cuando, por ejemplo, me molesto con alguien, ¿ya? Me molesto con una persona, tengo una reacción emocional, la dejo ahí, ¿es cierto? Algo me pasó en el cuerpo, sentí algo, y después, ¿qué hago? Recreo. Eso es el enojo. Cuando me mantengo enojada es porque utilizo la recreación mental para una y otra vez recordar qué no le dije, qué le debería haber hecho. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a traer a mi emoción, a mi cuerpo y a mi sistema eso. Y algo, cosas que deberían durar un instante, duran mucho tiempo. La mm, mente tiene este poder de tomar una emoción. Las emociones creo que están estudiadas, no duran más de un minuto y medio, pero de repente las acarreamos 30 años, ¿no? por supuesto. Entonces, nuestra mente, la mente contemporánea es una mente sobreactivada, llena de diálogos internos, con un rollo a mil y llena de contenido ansioso. La ansiedad yo creo que es una característica epocal, ¿ah? Que tiene que ver con estoy aquí, pero no puedo estar aquí, estoy siempre ansiando otra cosa, estoy con un sentimiento de incomodidad, de estar en otra cosa, de lograr otra cosa, de lo que tengo que hacer después, de que esto no es suficiente, de expectativa. Es un gran sufrimiento interior. Sí, bueno, Eckhart Tolle, que es el que escribió El poder de la hora, ¿no? El autor es un gran bestseller. Él dice que nuestro principal enemigo son los pensamientos. Y él se ríe cuando lo dice, porque en el fondo plantea, tal como tú estás diciendo, que nosotros sufrimos constantemente por la forma, por nuestros pensamientos automáticos. Y ahí aparece un concepto que tú algo ya lo estás diciendo, pero que es la identificación, ¿no? Nos identificamos y ahí nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? Claro, es como que no puedo distinguir un yo más profundo que está más en el fondo o más, que es más grande o más expansivo que esta persona a mil, ¿cierto? Llena de temores, prejuicios, críticas, vanidades, soberbia. Y eso soy yo. Yo soy mi historia, yo soy el cuento que me he contado. Entonces vivimos inundados por eso y somos muy ignorantes y ahí entra el ser espiritual de nuestra alma, del ser más profundo. ¿Ah? Pero quiero agregar una cosita, Edgardo,
Mira, hay un concepto que viene de la psicología budista que dice que la mente humana vive en sufrimiento o que es aflictiva, vive en aflicción. ¿Ah? Y se entiende en qué sentido aflicción. Lo voy a poner en un sentido súper, tratando de ser lo más simple posible. Aflicción en el sentido que no podemos vivir en lo que estamos viviendo plenamente en un estado de plenitud en lo que en este momento en mi vida está ocurriendo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque mi mente está siempre ausentándome, poniéndome ansioso, llenándome de planes, de insatisfacciones, de críticas. Ese estado aflictivo de apego, de miedo, ese estado es sufrimiento. Es como si en el fondo de nosotros viviéramos en un estado constante de estrés, de no presencia, de no sentido, de insatisfacción profunda. ¿Ah? Y ese estado es lo que somos. De hecho, es como ser normal. Ser normal es vivir en este sufrimiento mental. Y yo creo que lo que quizás la espiritualidad le ha aportado esto, es decir, podemos ir a un estado mucho más pleno, pero claro, eso requiere un trabajo personal. Claro. Vámonos por ahí, Pati, en el sentido de cómo iniciar, digamos, quizás las personas que nos están viendo, escuchando, se están dando cuenta que en realidad están viviendo como a control remoto. Entonces pueden preguntar, ya, bueno, ¿cómo empiezo a salir? ¿Será a través de empezar a aceptarme, a observar? ¿Será a través de ir cultivando un poco más la atención? Porque también se plantea que prácticamente los seres humanos, bueno, acá en Chile, ¿para qué decir? La atención está absolutamente ausente. Eh, ¿Cómo iniciamos este trabajo? Mira, yo quisiera quizás poner para hacer este trabajo, decir como casi a nivel testimonial, de una experiencia testimonial, no solo mía, sino que milenaria a través de la historia, ¿cierto? De grandes seres que han hecho un camino en relación a esto, a un desarrollo espiritual y a muchos que hoy día lo están haciendo, ¿no? Y que a ver, esto requiere algunas cosas, pero yo creo, Edgardo, que toda requiere darse tiempo para el cultivo interior. En un ratito más voy a decir qué cosas de cultivo interior, ¿ya? Para prestarse atención. Pero para prestarse atención es preciso para darse permiso, porque el problema nuestro es que no nos damos permiso, que consideramos que una tarde en que simplemente, en que no hice, en que no produje nada, en que no sé, no contesté muchos mails, no conseguí cosas materiales, ¿no? O concretas que se puedan ver, que yo pueda decir, ah, esto hice hoy día o esto logré. No, todo lo que sea el contacto interior, el silencio interior, el aquietamiento, no sé, el mirar por una ventana y solazarse con las hojitas de los árboles, el caminar por una plaza, el trabajo interior, cualquiera que sea, es pérdida de tiempo. Entonces yo creo que hay que empezar con que tenemos un problema porque por eso no nos damos permiso, porque en lo profundo, profundo de nuestro disco duro cultural, ¿cierto? Eso es pérdida de tiempo. Entonces, no, ¿para qué voy a hacer esto? Si hay que ser Ah, productivo, hay que hacer cosas que además en la noche, cuando yo me voy a dormir, diga, ah, hoy día hice hartas cosas. Es muy loco, pero la mente contemporánea sí, se siente feliz porque hizo muchas cosas sin preguntarse en qué calidad las hizo, qué ah, efecto con hacerlo generó en el ambiente, qué aportó, ¿no? Cualitativamente. Entonces, primero tenemos que poner en duda, yo creo que eso es muy importante, tenemos que poner en duda los valores que hay detrás de este paradigma de utilización ultraproductiva, porque nos está trayendo enfermedad personal, social, cultural, etc. Entonces, Edgardo, decir que cuando nosotros nos vamos conociendo más en lo profundo,
descubrimos que detrás de toda esta identidad neurótica, la mente neura, ¿cierto? Acelerada, que ahí está, ¿cierto? Ahí está. O Estimulada. y claro, sobreestimulada, sobreinvadida por Mm. cuestiones, ¿cierto? Que no puedo parar, que no puedo aquietar. Detrás de eso hay un espacio muy sereno, muy armónico. Pero para poder experimentar el espacio, porque es una cuestión empírica, yo no estoy hablando de una cosa como idealista o romántica, ¿ah? Es algo que podemos experimentar todo, pero para experimentarlo necesitamos hacer prácticas que involucren parar, salirnos de la corriente funcionante. Y para eso hay prácticas que han sido retomadas hoy, ¿cierto? Entre otros por Tolle, por muchas practicantes, pero que tienen un origen milenario, que están en las filosofías espirituales profundas de todas las religiones, en todas las líneas contemplativas, y todas pasan por establecer, yo creo que esa es condición sine qua non, establecer diariamente tiempos en que te das tiempo para vertirte, no sé cómo se dice, hacia adentro. Tiempos de quietud, tiempos de contemplación, tiempos que no son objetiva y materialmente productivos, pero que te van a ir, ¿cierto?, entregando un espacio de conocimiento de algo que hay allá adentro, una conciencia pura y plena, una emoción armónica y sensible y conectada con la naturaleza y con todos los seres vivientes, que no se experimenta de otra manera, ¿no? Entonces, todas las tradiciones espirituales tienen técnicas contemplativas, ¿ah? Distintas, es cierto. La meditación es una de ellas, ¿ah? Yo diría que la meditación es la más extrema, ¿ah? Para quienes hemos practicado meditación sabemos que que es difícil, es decir, darse el tiempo de parar, de focalizar, por ejemplo, la mente en la respiración, porque ¿qué nos ocurre cuando yo la encuentro muy radical, porque la meditación en su sentido más puro es sentado, ¿ah? Hoy día tenemos otros tipos de meditación caminando, pero la meditación en su sentido más puro es quieto corporalmente, sentada o sentado, ¿ah? En que conectas con tu respiración, va y viene. Hay líneas que la hacen con ojos abiertos, yo en lo personal prefiero con ojos cerrados, ¿ah? Yo también, sí. ¿Sí? Y la idea es que tú puedas focalizar tu mente en la respiración, ¿ah? Y lo que ocurre al comienzo es que, o sea, yo diría que ocurre al comienzo de cada meditación, pero ocurre en las primeras etapas de meditación de una persona cuando no tiene ninguna práctica, es que es muy difícil porque lo que aparece es que te das cuenta que no puedes, que tú puedes ser dueño de muchas cosas por fuera, ¿ah? Y gobernar distintos ámbitos, pero no te gobiernas a ti mismo. Y que tú estás tratando de poner la respiración y dura, no sé, 5 segundos, 10 segundos, Sí, y después uno vuelve. lo que tengo que hacer, lo que pasó ayer, la discusión que tuve, o lo rico que sería ir a tal parte. Entonces, y no podemos, es impresionante eso. Entonces, por eso digo yo, quizás para comenzar, ¿ah? Yo daría como práctica intermedia, porque, a ver, yo justo me fui a describir la práctica más radical, ¿ah? Pero ¿qué ocurre con la meditación? Que en la meditación aparece, ¿cierto? ¿Qué aparece? Eso también es muy interesante, porque ¿qué es lo que me distrae? Cuando yo, por ejemplo, me salgo de focalizarme y sentir cómo entra y sale el aire por mi nariz, lo que aparece son las cosas que me están obsesionando, son las emociones repetitivas, son las cosas que me quedaron aquí, son las ansiedades. O sea, es una herramienta de autoconocimiento, si yo digo, qué increíble todo lo que está dando vuelta adentro de mí, no me daba cuenta y no me daba cuenta porque estoy con mil actividades, ¿no? Mm. Entonces, una práctica importante es la práctica de parar, ¿ah?
Ahora, hay otras que son menos radicales para empezar. ¿Ah? Por ejemplo, en Internet hay muchas cosas que se pueden bajar de una meditación de 3 minutos, ¿ah? Que te van Sí, guiando y son fantásticas porque hay que empezar así. O, por ejemplo, bueno, ¿para qué decir la práctica de presencia plena? ¿No? correcto. Que yo diría que la práctica de presencia plena es una práctica que consiste en centrarte en el momento presente completamente, es poner toda tu mente, emoción, cuerpo, toda tu conciencia abocada a lo que estás haciendo. Si estás contestando mails, estás contestando mails. Si estás caminando por la calle, y esto es maravilloso que se puede transformar en una experiencia gozosa hasta en las cosas más simples. Si estás caminando por la calle, puedes sentir la planta de los pies, poner atención a tu entorno, conectarte con lo que estás. Y va a transformarse en una experiencia que te va a traer un aprendizaje, visión, cosas que pasabas por alto. ¿Ah? Si Sí. estás comiendo lechuga, yo siempre pongo el ejemplo de pelar. Si estás comiendo lechuga, si estás pelando papas, te conectas con sentir eso que está ocurriendo. O sea, entrar en presencia es entrar como en una brecha tiempo-espacio que habitamos muy poco. Así Y es es. increíble como cuando nos ponemos ahí, es como si se abriera un infinito de presencia maravillosa. Esa práctica es, creo que, fundamental, porque ¿qué ocurre en el sistema, en todo el sistema de circulación neuronal, ¿cierto? Es que paran estos circuitos habituales. Es como poner aire puro dentro del sistema. Entró aire puro, aquí no hay nada de acelerado y me instalo ahí en un estado de presencia profunda. ¿Ah? Sí, sí. Vamos a seguir en eso, pero quería un poco complementar lo que decías antes, quizás les puede servir también a las personas respecto a los pensamientos y a la meditación, que si empezamos a observar los pensamientos, o sea, que el trabajo es dejar pasar los pensamientos de una forma, porque los pensamientos nunca dejan de estar, porque son automáticos. Entonces, comprender que son automáticos y que hay que dejarlos pasar. Y por otro lado, por lo menos un ejercicio que yo he hecho es ir anotando los pensamientos recurrentes y uno se da cuenta que no son tantos, son más o menos reiterativos los temas. Entonces puede ser un tema económico, emocional, etcétera, y eso se empieza a dar vuelta. Entonces, si uno lo reconoce de una otra forma, ya como que no se engancha tanto. Hay que decirles ahí pensamientos, yo no te voy a inflar, así que sigue pasando nomás. Entonces, para de ahí conectarse a lo que tú hablas, de llegar a esa mente más serena, al silencio. Y bueno, volviendo a lo que tú estás diciendo respecto Pero, a... Edgardo, te quiero decir respecto de eso que hay algo bien paradójico, ¿ah? Porque pusiste dos cosas que son súper importantes. ¿Ah? Y es que cuando yo observo el pensamiento que está ocurriendo, es como lo registro y lo suelto, como el Claro, ejemplo que se da siempre es cierto, que seguro tú también lo conoces, que este de como si tu mente fuera el cielo azul y los pensamientos, nubes que pasan por el cielo o pájaros que vuelan y tú simplemente los dejas ir. ¿Ah? Lo curioso es que cuando tú observas un pensamiento, el pensamiento se evapora. sí, Curioso, cuando uno está observando, empieza a ocurrir un estado como de cielo despejado en el propio interior, maravilloso. Así que después sí. quizás vamos a la otra práctica que mencionaste, que es súper importante, que es anotar los pensamientos, que es como otra práctica central, me parece a mí, de autoconocimiento. Pero, pero eso, o sea, la presencia plena. Por ejemplo, hay otra práctica que nosotros practicamos harto también, que es introducir respiración consciente en el día. O sea, Mm, estás caminando, estás haciendo algo, estás mucho rato en el computador, para y te concentras en respirar simplemente. O estás haciendo algo, en respirar, en respirar. Y eso inmediatamente pone para la cabeza loca. ¿No? sí, sí. Hay hartas técnicas, fíjate que hay técnicas que son tan simples, que quizás todas hacemos, pero que tenemos que valorar. Yo mencionaba esto de mirar por la ventana. Bueno, yo soy una gran miradora por la ventana, pero y quizás todos, no sé, tú también quizás lo seas, ¿no? Como, Me gusta mirar, observar, sí.
Eso como mirar simplemente, como darte ese espacio como un espacio de valor, observar cómo te cambia el estado. Es fundamentalmente darle valor a cosas muy simples, porque la práctica de transformación interior o espiritual, eso quiero decirlo, no es de técnicas complicadas, ni de palabras raras, ni de mantra, ni de guru extraño. No, es simple, es introducir ese espacio de encanto y serenidad para poder cambiar el estado. Y, y bueno, y tal como tú dices que al observar los pensamientos se van como disolviendo, lo mismo pasa con algunos aspectos defectuosos de uno. Si uno se da cuenta que es soberbio y de repente cuando es soberbio lo empieza a observar, se empieza a como a disolver esa soberbia. O sea, es bien increíble, pero tal como dices tú, es importante la autoobservación, ¿no? Esa, esa, Siempre estar ahí acechándose un poquito. sí, esa es otra práctica que encuentro súper importante que tú la mencionaste, que, a ver, yo como para hacer así como bien, que lo Sí. organiza, diría, una práctica fundamental es la práctica de espacios de silencio interior donde intento traer mi mente a tiempo presente, donde está la meditación, donde está la presencia plena, la respiración consciente, el caminar consciente, etcétera. Siempre detrás de todo esto está la conciencia presente, ¿eh? Detrás de todas las prácticas. Y yo pondría como otra práctica fundamental diaria, ojalá, la introspección. Es decir, una vez al día o varias veces a la semana, yo al menos mi práctica por muchos años fue encerrarme en un lugar sin celular, sin nada y con una bitácora, con una libretita y empezar a observar los estados recurrentes de mi mente. Y como tú dices, somos súper repetitivos, somos lo más aburridos que hay. Sí, ¿Ah? sí. Qué lata. Es como que de repente me doy cuenta que toda la semana estuve metida en este estado emocional porque me pasó esto. Y como tú dices, me empiezo, y eso por eso hay que tener mucha honestidad y humildad. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo que vamos a descubrir es que aquello que yo critico en los demás, aquello que juzgo, aquello que me carga, aquello que rechazo, está en mí. Yo creo que cuando uno empieza a hacer el trabajo introspectivo de observar, la, mira, y es importante porque uno puede engañar a los demás. Los egos contemporáneos son astutos. Uno puede dar la impresión de estar en toda serenidad, dar la impresión, pero en realidad aquí se trata de observar lo que de verdad pasa dentro mío y uno lo sabe. Y yo creo que sí, que hay mucha soberbia dentro de nosotros, que hay mucho, qué sé yo, todas las grandes, Sí, pues, defecto. que hay mucha competencia, que hay mucha soberbia, que hay mucho querer tener la razón, que hay mucho querer, yo lo dije primero, que hay mucho, qué sé yo. Eso es bonito y es muy, más que bonito, se aprende mucho cuando esto se trabaja en grupo, porque cuando yo escucho a otro, le pasan y tiene el mismo tipo de flujo interior que yo. Entonces, darse el tiempo de introspección, porque como tú dices, Edgardo, ¿qué ocurre, por ejemplo, si me doy cuenta que en realidad el desagrado que me produjo cualquier cosa es que en realidad tocó un punto de orgullo y soberbia en mí porque sentí que la otra persona, no sé, quedaba por encima, o sea, y tocó eso, que cuando ya lo descubro una vez, las otras veces que vuelva a aparecer, voy a decir, ah, ahí estás soberbia otra vez, hasta que cuando uno tiene mucha práctica con eso, lo descubre en el minuto mismo que aparece y puede soltarlo, puede decir, ya, yo no soy tú estás apareciendo como algo en mí, o estás apareciendo miedo, o estás apareciendo algo que yo creo que en el colectivo nuestro es muy, estás apareciendo rabia, estás apareciendo rencor y rencor histórico, estás apareciendo venganza, que tú me hiciste esto y ahora yo te hago lo otro, y tú me hiciste esto y te hago lo otro. Eso es algo personal y colectivo tremendo y en este momento es tremendo. Sí, sí.
Gran trabajo, gran trabajo. Entremos un poco al terreno de la conciencia. Yo quiero entrar a través de una frase que a mí siempre me ha llegado muy profunda, que dice lo siguiente: yo soy el que soy, el que he sido y el que seré. De alguna Mm. forma, yo siento que ahí está todo. Para, si quieres profundizar, que somos seres infinitos, ¿no? Que vivimos experiencias materiales, de alguna forma es lo que trata de decir, ¿no? Claro, y que hay algo muy esencial que simplemente es, que está más allá de nuestras características, de nuestra edad, de si somos ricos o pobres, de si somos exitosos o no, estamos en un momento, qué sé yo, adverso, que si estamos en la alegría o en el dolor, que si tenemos esta historia o la otra, que está en el fondo de todos los distintos roles que tenemos en nuestra vida, que estaba en lo profundo de nosotros cuando niños, cuando adultos, cuando ancianos, siempre va a estar ahí como un espacio de fondo que es conciencia pura, que es puro saber que se es y saber que se es un ser infinito. ¿Ah? Ese es el espacio de la conciencia profunda y la conciencia espiritual, que Edgardo, lo importante es que esto ha sido experimentado históricamente, milenariamente, a través de practicantes y caminantes espirituales de todos los tiempos y de nuestro tiempo. O sea, en la medida en que uno se empieza a desidentificar del ruido, del yo conseguí esto, incluso yo soy hombre o mujer, o yo tengo este rol o este otro, yo hice esto, qué sé yo, me siento orgulloso de esto, culpable de lo otro. Cuando dejo eso tranquilo y voy al fondo, simplemente hay un un ser que no tiene límites, una conciencia pura, ilimitada, que es pura plenitud, amor y sabiduría, diría yo. Mm. ¿Ah? Eso es lo que está en el fondo y es algo hacia lo cual podemos transitar, es a lo que yo llamo alma, y de verdad creo que es el camino a transitar evolutivamente por el ser humano para dejar de sufrir y para poder llegar a crear mundos concretos, eh, mundos sociopolítico, económico, ecológico, que tengan otra, que no traigan tanto sufrimiento, ¿no? A Sí. todos nosotros. Y Entonces, el concepto, disculpa, el concepto de felicidad tiene que ver con lo que tú estás diciendo, ¿no? Es decir, la felicidad surge desde nuestro mundo interno y lamentablemente buscamos mucho la felicidad a través del mundo externo, ¿no? sí, qué agotador. Yo creo que esta fantasía, ¿cierto?, que tenemos, este espejismo de que algún día voy a ser feliz cuando, ¿ah? Claro. Cuando pase esto, cuando pase lo otro. Y resulta que eso, ese cuando ocurre y no somos felices ni conectamos con la plenitud. Porque yo tengo una hipótesis, que o somos felices ahora o no lo somos nunca. ¿Ah? Y porque la felicidad mana de ese manantial interior del fondo de la conciencia. Ahí está, está. Y a veces podemos estar con problemas concretos, físicos o de todo tipo, económicos, pero eso está como una fuente maravillosa a la cual yo puedo ir en la medida que aprendo a liberarme. Lo que quiero decir también, Edgardo, que si bien probablemente todos los seres humanos hemos tenido chispazos de eso, chispazos de ese espacio interior, de repente todo lo vi claro, de repente todo tuvo sentido, de repente, no sé, entró un rayito de sol por mi ventana y me sentí en paz y pude comprender cosas que no comprendía, o me sentí en un estado de dicha y plenitud maravilloso, etcétera. Todo lo hemos tenido. Sin embargo, caminar hacia allá como un estado desde donde vivo, como un espacio que es el lugar donde yo moro interiormente, involucra un trabajo personal. Y un trabajo personal, o sea, aquí no hay magia, aquí no hay, o sea, la plenitud y la felicidad entendida como un estado interior
de contacto con esa profundidad armónica que tenemos todos adentro, eh, requiere un trabajo interior, una práctica. No es, no es así nomás, y una práctica de toda la vida, no de a veces sí, a veces Sí, no, porque una de las cosas que registramos es que de repente, por ejemplo, estamos en una práctica, estamos en una introspección, nos vamos trabajando, nos damos tiempo de contemplación. Cuando lo soltamos, la fuerza de gravedad tira para abajo. Inmediatamente, a los pocos días, ya estamos de nuevo en la neura, en el apego, en la, qué sé yo, en el exceso de sí. todo. Bueno, ahí hay que desarrollar voluntad, ¿no? Para que la entropía no nos enganche y la inercia y nos lleva a lo que tú dices, a la muerte de alguna otra forma, a la comodidad. Así que hay que trabajar esa parte y desarrollar esa fuerza interna que todos tenemos. Yo quería Completamente. transmitirte, Patti, una frase que tú dijiste y la escribiste hace poquito en las redes, para que la profundice. Tú dices, estamos en una brecha evolutiva en que necesitamos dar pasos de transformación profunda. La red planetaria lo pide a gritos, y un número creciente de personas ya lo sabe y lo siente. Un gran llamado, ¿no? O sea, y eso nos involucra a nosotros en lo personal. Eso es importante entender que Mm, esta transformación hacia tipos de sociedades y planetas, ¿ah? Más solidarios, más amables, más conectados, ecológicos, no cabe la menor duda, ¿cierto? Que integren el aspecto femenino, o sea, tantas cosas, el aspecto femenino fundamentalmente porque la energía femenina tiene que ver con la colaboración y con el cuidado de los unos y los otros, con la preservación, ¿cierto?, y la acogida del otro, que es una energía que está muy ausente en un mundo competitivo y rápido como el tuyo. O sea, sabemos que tenemos que transitar hacia otro tipo de mundo porque, fundamentalmente, Edgardo, porque si no nos vamos a extinguir, o sea, ya es una cuestión de vida o muerte. Y no solo de muerte física, ¿cierto? Por la crisis ambiental, ¿no? Sino que es una cuestión también de que si no nos vamos a destruir entre nosotros por mala convivencia social, por rencores colectivos, por heridas que mm. vienen de tanto tiempo y a la cual solo sabemos responder reaccionando a violencia, a violencia más violencia, ¿cierto? Tú no me escuchaste a mí, ahora yo no te escucho a ti, ahora tú no me escuchas a mí. Eso solo es una rueda agotadora, yo creo que en la historia humana. Es una, entonces, esta transformación que podríamos decir de vivir en una casa común, en un mundo amable, en un mundo donde yo pueda reconocer que más allá de toda la diversidad hay algo que nos une, yo creo que es muy importante. Yo creo que ir más allá de lo que me separa a lo que me une con todos los seres vivientes. Hay un espacio que, Edgardo, eso que hablábamos de ese fondo común, ese yo soy que tú Yo soy, mencionas, claro. Mm. ¿cierto? Ese yo soy en lo profundo, ese yo soy está en todo y en todos. Todo brota de eso, todo retorna a eso. Entonces, incluso con la gente que me cae más mal, con la gente que es mi, no sé, mi adversaria o mi adversario, un que me hirió, eh, también está eso. Lo que ocurre es que nosotros como humanos que todavía respondemos a impulsos muy básicos muchas veces, ¿cierto? Reactivos, a estos circuitos, ¿cierto? Repetitivos y automatizados, nos dañamos mucho, somos muy torpes. Nos dañamos los unos a los otros constantemente y de repente no por querer dañar al otro, sino por la torpeza interior de mi acción no consciente, reflexiva, en que no veo que eso tiene consecuencias súper dañinas a largo plazo. Por lo Sí. tanto, la conciencia es demasiado importante, ¿no? Ahora tú sientes, Patti, lo escribes acá, que realmente estamos viviendo una época y un proceso de transformación planetario, individual, humano, real, ¿no? Porque hay muchas personas que como que dudan que esto vamos a volver a lo mismo, etcétera, pero es una gran oportunidad también de cambio individual, ¿no? O sea, yo creo, Edgardo, que
A ver, yo siempre la pregunta que hacemos, ¿cierto? Creo que alguna vez lo hemos conversado, es que ¿cuánto dolor necesitamos para reaccionar? Mm. ¿Ah? Esa es la gran pregunta. ¿Cuánto más crisis, cuánto más, no sé, guerras, cuánto más rencor societal, cuánto más para decir ya, yo doy el primer paso y pongo la otra mejilla? No pongo la otra mejilla en el sentido de que yo de la falsa humildad, Claro. porque cambio el nivel de relación, es decir, yo no sigo en el ojo por ojo, diente por diente. ¿Ah? Yo no voy a responder de la misma manera. Yo voy a respirar profundo, voy a quietar y voy a trabajar una mirada amplia, integrante, amplia, integradora, inclusiva, donde podamos encontrarnos. O sea, yo creo que ese punto en este momento para nuestro país y para el mundo es fundamental, pero eso requiere una actitud personal, una decisión, como tú dices, consciente y voluntaria. Tiene que ser voluntaria, donde la voluntad juega un papel. Yo tengo que querer hacer eso y necesito para querer hacer un trabajo conmigo mismo, conmigo misma. ¿Mm? Y tú, de hecho, dices algo parecido, dice poner el énfasis en la esencia que nos une y no en la diferencia que nos separa, y comprender que somos diversidad, pero en la unidad, es decir, somos todos diversos, pero somos uno en el fondo. Claro, por eso que yo en este momento, fíjate, pienso que toda diversidad, en cualquier sentido, Eduardo, incluso en cosas que a las cuales no estamos acostumbrados y que decimos que raro esto, lo otro, cualquier tipo de diversidad, ¿cierto? Tenemos que poder comprender que la gran lección que quizás tenemos que aprender de eso es la inclusión y el amor. Yo por sobre lo diferente que era a mí, que ves el mundo, que opinas, que te vistes, que tu estilo, que tu orientación sexual, que tu identificación, más allá de todo, hay algo que yo reconozco en mí y reconozco en ti, que es humano. Bueno, el Dalai Lama hizo una declaración hace años atrás que yo la encuentro maravillosa, que dice, más allá de todas nuestras diferencias, todos queremos ser felices, todos queremos encontrar la plenitud. ¿Ah? Entonces, Por supuesto. ir a ese punto. ¿Y por qué buscamos la plenitud? Porque nuestra esencia es plena, buscamos ser lo que somos. Eso es lo que creo. Esa es nuestra vocación. Sin duda. ¿Y cómo, Pati, bueno, acá en Chile ya lo hemos vivido todo este último tiempo, la gran dificultad que tenemos, que tiene que ver con la mente serena, es que no sabemos escuchar, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Tú hablas, necesitamos tomar acuerdos desde una conversación escuchante, ecuánime e incluyente, que no se deja atrapar por el ego y sus ansias de predominancia. Saber escuchar e integrar. ¿Cómo a través de este diálogo podemos hacer un aporte a una mente serena y armónica? Fíjate, Edgardo, que yo muchas veces como que he soñado, como cuando estamos en conversaciones, de llegar a acuerdos de cosas, de visiones para bien común para todos, que las personas antes de comenzar a hablar entren en serenidad interior, que hagan una pequeña meditación. Cuánto quisiera yo que se hiciera, no sé, en el Congreso, en las reuniones, en todo, de empresa, en la organización. Sabes que antes de salir con la reactividad automática, mira, hay una distinción que se hace en psicología budista también, ¿ah? Que distingue entre responder y reaccionar. ¿Ah? Mm. Reaccionar es el impulso instintivo de lo que me brota de la emoción más básica. Miedo, ira, rabia, enojo, qué sé yo, revancha. O sea, Y responder es poner un espacio de serenidad. ¿Ah? Puede ser respirando profundo, me quieto y respondo en conciencia. Cuando nosotros nos serenamos interiormente, por eso que es tan importante esta práctica y este tipo de trabajo personal, porque cuando yo me sereno, veo las cosas de otra manera. Dejo de estar hipnotizado, así, tomado por la cuestión, por el espejismo emocional, de que veo las cosas polares, duales, que juzgo, que cuando me aquieto puedo ver
wow, o sea, las cosas en un sentido. Entonces, para escuchar, yo creo que es un arte, una de las artes más complejos y necesarios, porque escuchar requiere que yo pueda acogerte a ti y tú acogerme a mí para escucharnos desde esa mente serena y desde como un espacio muy amplio adentro de mí en que de verdad escucho lo que me dices, de verdad no te juzgo, no te critico, no estoy pensando en lo que te voy a responder, no estoy pensando, es que esta persona me está hablando desde tal punto y esto es lo que quiere lograr. No, o yo quiero que esto vaya en tal sentido, no, me abro como me vacío. Yo diría que eso es, me vacío de mí. Nosotros estamos demasiado llenos de nosotros mismos y nuestros argumentos y nuestras cuestiones históricas. Simplemente vacío el espacio interior y permito que entres como con inocencia digo, como que ese es un espacio que no nos permitimos, como permitirle al otro ser en este momento y entregarme lo que tiene que entregarme y decirme lo que tiene que decir, no desde el cajoncito en que yo metí al otro, porque eso es lo que hacemos, es meter a las personas en cajoncitos. Este es o esta es y le ponemos una etiqueta y esta otra es y le ponemos. Es dramático eso, Edgardo, porque de repente al interior de la familia, con nuestros seres más queridos, los tenemos etiquetados. Yo creo que la relación de pareja este es uno de los dramas, digamos, que yo ya, tú eres así, tú siempre así, qué sé yo, ya. Y entonces cuando yo hablo contigo, hablo con mi fabricación mental de ti y no permito que tú seas renovado en cada momento. Permitir que eso ocurra, en que tú me vuelvas a aparecer, en que emerjas, en que aparezcas y yo no estar llena de mí, de mis criterios y esquemas y escuchar. Quizás si hiciéramos eso yo podría enriquecerme mucho con lo que cualquier ser humano me dice. Yo pienso que nosotros podemos aprender de todo y de todos, que siempre, siempre hay algo que integrar. No se necesita ser una persona tan tope en nada para que yo pueda aprender de todo. ¿Y Si qué me le abro. puedes decir Pati, a las amigas, amigos que nos están viendo, escuchando, que están hoy día muy, muy conectados al miedo, a la incertidumbre, a qué es lo que va a pasar, etcétera, etcétera? Es que, a ver, yo diría que un futuro virtuoso se despliega desde un presente virtuoso, Mm, que no podemos controlar lo que va a pasar. Y va a pasar de todo, como en nuestras vidas pasa de todo. Sin embargo, el punto no es lo que pasa, sino que en nuestras vidas personales, cómo lo vivimos eso que pasa. Lo que solo sé, Edgardo, que ahora, en este momento, hoy día, tenemos que poner nuestras mejores capacidades para estas cosas que hemos estado hablando, para poder generar mundos eh, más amables, amorosos y conectados, ¿cierto?, entre todos. Y para eso necesito hacerlo hoy día. Yo estoy segura de eso. Si yo genero, y entre todos, porque esto es intersubjetivo, esto no es algo que yo haga o que tú hagas, esto lo vamos a hacer en esta red en que somos. Si entre todos lo vamos haciendo así, y esa es la energía que prima, porque sí. no todos van a estar en esto, pero si prima, esa es mi esperanza, que prime la serenidad para poder llegar a acuerdos, no la polaridad, no la revancha, o sea, que prime eso. Si esa es la energía que prima, vamos a poder desarrollar cosas virtuosas para todos. Sí. Se van a ir dando. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ahora, hagámoslo lo mejor posible de todas estas cosas que hemos estado hablando. Sí, de hecho, también en tus frases que lanzaste esta semana, tú dices, tenemos que transitar a sociedades más equitativas y colaborativas donde podamos realizarnos y aportar nuestro potencial, donde podamos fluir colaborativa y creativamente. Sí, Edgardo, o sea, necesitamos transitar a esto porque por un lado necesitamos vivir en el amor, sí, Mm, necesitamos eso, y cuando no vivimos ahí lo pasamos muy mal, y por otro lado necesitamos autorrealizarnos. ¿cierto? Eso involucra también cambios muy importantes en los modelos de educación, pero estamos dando los primeros pasos hacia ese nuevo mundo en educación, en salud integral,
política integral, en economía, no sé, Y hay que sustentable. tener confianza, ¿no? En el proceso. Una confianza radical, como digo yo, una Eso confianza sí. que no es ingenua, pero es, bueno, ya voy a hacer lo mejor que pueda ahora y tengo confianza en que la vida nos va a sostener, ¿no? Y que nos va a enseñar lo que tenemos que aprender. Y estábamos en eso, tal como tú dices, hay mucha gente, especialmente personas jóvenes, que ya están conectadas a esta nueva humanidad, a esta nueva conciencia y están trabajando, aportando a un nuevo mundo, ¿no es cierto? O sea, completamente. Yo creo que un nuevo paradigma emerge, está Mm. emergiendo desde algunos viejos que se conectan y desde muchos jóvenes y niños, ¿cierto? Que lo traen. Ahora Otra. igual, esos jóvenes y niños, yo creo que no hay que idealizarlos tampoco, porque igual van a tener que hacer un trabajo con su ego. Igual van a tener que hacer un trabajo de integración. Creo que la tienen más clara en el sentido hacia dónde ir, pero ellos como personas también son personas que tienen toda esta aflicción mental y este ego que van a tener que trabajar, cultivar. Sin Eh, duda. Pero ya llegan con el lenguaje, ya por lo menos. el paradigma y hacia dónde tenemos que ir, yo creo que completamente, sí. Sí, sí. Bueno, Patita linda, para ir cerrando, cerremos con el tema, cómo cultivar una mente serena. Si quieres, tú puedes transmitir las palabras finales a todas nuestras amigas y amigos. Sí, bueno, de todo lo que hemos conversado un día, pero eh, yo diría que trayendo todos los días ese espacio de serenidad a nuestro interior. No es algo, mm, a ver, no es algo que se haga de vez en cuando, es viviendo minuto a minuto, segundo a segundo, en conciencia, en conexión interior, en presencia, en sencillez, y tomar algunas acciones por valores, por cambios de ritmo, por vivir una vida armónica. Eh, Desde ahí la mente se va serenando. Trabajar nuestras contradicciones, hacernos cargo de nuestras contradicciones, de las cosas que nos molestan y irlas trabajando. Hoy día tenemos un conocimiento psicoespiritual maravilloso como para hacerlo. Es cosa de hacer, incluso se transmite a través de las redes, o sea, puedo desde ahí tomar algunas prácticas. Maravilloso, excelente. Muchas gracias, querida Patti. Eh, Gracias. y Para mí siempre es maravilloso. una alegría hablar Ah, contigo, porque fluimos muy bien y feliz y de poder aportar a los encuentros del Mercurio. es eso mismo. ¿Cierto? Sí, sí, muchas gracias por participar y los dejamos invitados también a la próxima semana que viene otro encuentro, un nuevo encuentro en Mercurio Online y bueno, desearle a todos mucho éxito en este camino que nos transmite Patty May. Así que un abrazo grande a todos, muchas gracias Patty y hasta una nueva Muchas oportunidad. gracias. Chao, Muchas chao. gracias. En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Canal, resonando con el alma.